¡Viejo sinvergüenza! Depredador fue una aventura explosiva del productor Joel Silver, una fusión salvaje entre Comando y Alien, guerra, terror y ciencia ficción en una sola historia. Pero lo que pocos saben es que filmarla fue casi tan peligrosa como enfrentarse al propio monstruo. ¡Rayos! Altas y bajas temperaturas, humedad sofocante, terreno escabroso, sanguijuelas, arañas, serpientes venenosas y para colmo, escorpiones. He visto malos terrenos antes, pero nada como esto. Y como si eso no fuera ya suficiente, incluso la comida se convirtió en un enemigo más. Gran parte del equipo sufrió diarrea por problemas con el agua del hotel. El único que se salvó fue el director, que evitó la comida local, aunque perdió más de 11 kilos. Ni siquiera Arnold Schwarzenegger escapó. Enfermó tras comer en la calle de Puerto Vallarta y llegó a rodar una escena con una botella de suero en el brazo. Esto es increíble. Y las complicaciones no se detuvieron ahí. El propio director se rompió la muñeca al caer de un árbol, pero continuó trabajando sin decir nada por vergüenza. El doble de acción de Arnold se lesionó una rodilla durante la escena de la cascada, y en la primera semana de rodaje el sindicato local colapsó el set con más de 300 trabajadores que poco o nada tenían que ver con la producción, a los que tuvieron que pagarles. Pero esto es solamente el comienzo de todo lo que tuvieron que pasar para completar esta cinta, ya que empezando por el traje, aparte de los rodajes y un Van Damme siendo despedido de la producción, lo más complicado fue hacer los efectos de los que vamos a hablar para poder entender el cómo se realizó esta magnífica película de 15 millones de dólares. Así que ponte cómodo y coge palomitas, que como siempre será largo y sabroso. Sí, como te gusta. ¡Vamos! ¡Depredador! Arnold Schwarzenegger aquí interpreta al mayor Dutch Schaefer, un tipo rudo, líder de un grupo de rescate militar enviado a la selva latinoamericana para buscar a unos aliados capturados por guerrilleros. En apariencia todo parece una misión más, pero claro, si fuera una misión normal no estaríamos hablando de Depredador. Junto a Dutch va un equipo de expertos en combate, entre ellos Carl Weathers, sí, el mismo Apollo Creed de Rocky, y Shane Black, que además de actuar era el guionista del reciente éxito Arma Letal. Todo comienza cuando localizan un campamento guerrillero y lo destruyen en una explosiva secuencia que parece sacada de un videojuego. Aquí reina lo que a Arnie le gusta hacer, el uso de armas gigantes y brutales reales. Es hora de sacar a mi vieja compañera, Que curiosamente fueron disparados de verdad, actos para los que tuvieron que entrenar durante mucho tiempo. Y curiosamente esta peli fue la primera en las que se usaron este tipo de máquinas pesadas. Pero aquí no solo eso es lo brutal, sino la participación de los actores dentro de las explosiones y disparos reales, aunque controlados, representó un riesgo constante para todos. La secuencia del ataque a la palapa fue realmente brutal. No solo colocaron explosivos de verdad en el suelo y los detonaron mientras los actores estaban encima para simular los impactos de bala, sino que además hicieron estallar una casa entera en medio de la selva. Pero no quemaron árboles reales para la secuencia, sino que estos ya habían sido deforestados con anticipación, por lo que tuvieron que plantar árboles falsos y pintarlos para que se viera realista. Y hablando de plantar en medio de los bosques reales, también tuvieron que añadir árboles falsos gigantes para hacer que el paisaje se viera más imponente. Cada explosión y cada movimiento del elenco fueron cuidadosamente calculados y coordinados para que nadie saliera herido. Y aún así, eso no fue lo más impactante. Lo más loco de todo es que también explotaron un helicóptero a pocos metros de los actores. Quizás lo único que pudo superar esa escena fue el liderazgo de Arnold Schwarzenegger, su enorme ametralladora y por supuesto, su inseparable gordo cigarro. Hace que Vietnam parezca Kansas. Pero nuestros amigos al revisar el lugar no solamente descubren humanos, descubren algo que cambia por completo el tono de la película. Los rehenes están muertos y también hallan a 6 boinas verdes desollados y colgados como si fueran animales de sacrificio. Algo está cazando humanos, pero ¿qué demonios podría ser? Esto no es humano. Esa respuesta llega poco a poco de la forma más aterradora posible. Los hombres de Dutch empiezan a caer uno por uno, víctimas de un enemigo invisible casi imposible de entender. Una criatura de otro mundo que se camufla perfectamente con la jungla y ataca con precisión quirúrgica. No mata por hambre,
mata por deporte. El depredador, como su nombre mismo lo dice, es un cazador perfecto. Puede mezclarse con el entorno hasta volverse invisible y solo cuando se mueve se delata con una distorsión en el aire como un espejismo. Sin armas, sin ventaja, Dodge tiene que enfrentarse a esta bestia usando lo único que le queda, su ingenio, sus instintos y su capacidad de adaptarse, porque en esta selva el juego es simple, o cazas o te vas con San Pedrito. ¡Te dio! Está sangrando, viejo. No tengo tiempo para sangrar. Aunque hoy la vemos como una joya del cine de acción y ciencia ficción, Depredador no fue precisamente una producción tranquila. Eres espantoso. En el papel parecía un proyecto sólido, casi un éxito asegurado. Schwarzenegger en su mejor momento, una historia intensa, una selva exótica. ¿Qué podría salir mal? Bueno, prácticamente todo. La filmación en México se detuvo a mitad de camino por un motivo enorme. Literalmente, el traje del alienígena, que debía ser el corazón visual de la película, resultó totalmente inutilizable. No funcionaba, no se movía como debía y simplemente no daba miedo. Así que tuvieron que rehacerlo desde cero en otro estudio, con el reloj corriendo y el presupuesto temblando. Más adelante les contaré a detalle de esto. Ese retraso obligó a reescribir el final, eliminar escenas de efectos planeadas en storyboards y a cortar la postproducción de 6 meses a solo 2 y medio. Una locura. Eso significó que muchos efectos ópticos tuvieron que hacerse a contrarreloj, casi improvisado, solo para poder llegar al estreno programado en junio. Y si Arnold hacía proezas en pantalla, detrás de cámaras el equipo de efectos visuales hacía lo propio para salvar la película. Los efectos principales fueron encargados al estudio R. Greenberg Associates, con sede en Manhattan. Ese grupo ya tenía historia con el productor Joel Silver, habían trabajado juntos en películas como Comando, Arma Letal y más, aunque eran más conocidos por diseñar secuencias de títulos y efectos para comerciales y logos corporativos. Su nivel técnico era tan alto que muchos lo llamaban la ILM del Este, en referencia a los legendarios efectos de Industrial Light and Magic. Robert Greenberg, el productor de efectos visuales, contaba que al principio 20th Century Fox no estaba muy convencido de contratarlos, ya que el estudio estaba en Nueva York y no en California, donde solía hacerse la postproducción. Pero Joel Silver insistió, conocía el trabajo de Greenberg, sabía lo que podía hacer y quería que aplicara su experiencia publicitaria más detallada y precisa en una gran producción de Hollywood. Cuando llegó Depredador, supieron que era el proyecto perfecto para demostrarlo. Para Depredador, el estudio tuvo la misión de crear 2 efectos visuales principales, que hasta hoy en día son parte del ADN de la película. El primero fue el famoso punto de vista térmico del alienígena, esa visión en colores intensos que mostraba cómo la criatura detectaba el calor de sus presas. Para poder lograrlo, el equipo usó una cámara infrarroja desarrollada por Inframetrics Inc., bajo la supervisión del director óptico Stuart Robertson. Esta cámara registraba el calor corporal de los actores moviéndose por la jungla, generando una imagen distorsionada y abstracta. Luego ese material en video se transfería a la película, creando ese efecto termográfico tan icónico que te hacía sentir que estabas viendo literalmente a través de los ojos del depredador. Pero el segundo efecto fue todavía más complicado y revolucionario, el camuflaje óptico del depredador cuando se mueve entre la selva. La idea era que, al igual que en Altered States o estados alterados, la criatura pudiera transformarse visualmente, pasando de un ser físico con traje a un efecto óptico, solo que en este caso debía parecer una especie de lente transparente que deformaba el entorno como si el aire mismo se doblara alrededor de su cuerpo. El supervisor de efectos Joel Hynek ideó este concepto y el ingeniero óptico Eugene Mammoth lo llevó a la práctica. Básicamente crearon una ilusión en la que la silueta del depredador se llenaba con imágenes de fondo tomadas a distintas distancias focales, es decir, usaron el propio entorno real de la jungla para componer visualmente al alienígena. Fue una técnica tan inusual que muchos la consideran el primer caso en el cine donde una criatura fue representada con el fondo óptico real distorsionado en lugar de con animación o pintura. Todo esto comenzó con un guión titulado Cazador, escrito por los hermanos Jim y John Thomas. En 1985, el productor Joel Silver lo presentó a 20th Century Fox y, fiel a su gusto por las historias de acción con héroes duros, se lo ofreció a Arnold Schwarzenegger, quien aceptó tras acomodar su agenda entre rodajes de The Running Man. Silver convocó al director John McTiernan, que acababa de hacer Nomads, y aunque era su primera gran producción de efectos especiales, tenía una visión visual muy fuerte. En septiembre del 85, el guión llegó a R. Greenberg para una estimación de presupuesto, y
el número inicial fue altísimo. Los productores querían más de 100 tomas de efectos complejos en poco tiempo y con técnicas que prácticamente no se habían probado antes. Después de muchas reuniones lograron bajarlo a unos 1.9 millones de dólares, incluyendo la experimentación con cámaras térmicas y ópticas. Desde el principio, Greenberg quiso alejarse del típico look de extraterrestre que el público estaba acostumbrado a ver. Querían algo más técnico, más innovador. De hecho, muchas de sus ideas venían de comerciales que habían hecho antes. Por ejemplo, en un anuncio de 3M había usado fotografía térmica para mostrar cómo un material absorbía petróleo. Y en otro comercial para Bell Atlantic vistieron a un actor con un traje rojo sobre un fondo azul, luego separaron los colores y aplicaron efectos dentro de la silueta. Esa técnica inspiró el camuflaje del depredador. Como la selva era verde y el cielo azul, pensaron en vestir al actor con un traje rojo brillante. Así podían extraerlo fácilmente en postproducción y reemplazar su figura con el fondo óptico distorsionado. De esta forma el depredador podía moverse realmente en el set, entre árboles y lodo, y luego ser transformado visualmente en esa figura casi invisible que todos recordamos. Fue una idea arriesgada pero brillante. Vender la idea del depredador no fue nada fácil. En un inicio los productores creían que la criatura fuera una miniatura animada en Go Motion o Stop Motion al estilo clásico. El efecto de camuflaje, que luego se volvió uno de los más icónicos del cine, era apenas un detalle secundario para ellos. La lógica detrás de esto era simple. Terminator había sido un éxito y en esa película el endoesqueleto del T-800 se animó con Stop Motion para las escenas más intensas. Además, Joel Silver, productor de Depredador, tenía una cierta obsesión con los juguetes transformables, los famosos Transformers, esos que cambiaban de forma ante tus ojos. Y para rematar, acababa de ver Gremlins, lo que reforzó aún más su entusiasmo por el uso de miniaturas y criaturas animadas. Así que la idea de tener a un hombre disfrazado dentro del traje del alienígena no le parecía nada atractiva. A eso se sumaba que otra película de Fox, Enemy Mine, con un alienígena interpretado por Louis Gossett Jr. bajo mucho maquillaje, no había funcionado en taquilla. Ese fracaso hizo que el estudio se mostrara aún más escéptico. Durante esta etapa, Craig Reardon, un artista de efectos conocido por su trabajo en maquillaje y criatura, fue contratado para diseñar una versión articulada del depredador, pensada como una miniatura animada, pero había un problema evidente. Tarde o temprano, el depredador tendría que interactuar físicamente con el entorno real, moverse entre los árboles, empujar ramas o saltar sobre el barro, y una marioneta simplemente no podía hacer eso de forma creíble. Como si no fuera suficiente, los productores querían que la criatura se viera más alta que un humano promedio, que fuera imponente. La solución inicial, un plan tan absurdo como real: poner a un actor subido sobre los hombros de otro dentro del traje para dar la altura necesaria. Sí, esa era la idea original, y las secuencias de salto o movimiento rápido se harían luego con miniaturas combinadas con pantalla azul. Cuando Robert Greenberg escuchó eso, se llevó las manos a la cabeza. Explicó que ese método sería lento, carísimo y un desastre técnico en plena selva mexicana, así que decidió demostrar que su propuesta, el efecto óptico con el traje rojo, sí funcionaba. En enero de 1986 organizó una prueba de cámara en el Arboreto de Los Ángeles. Usaron el mismo traje rojo del comercial Bell Atlantic y una actriz se movió entre los árboles representando al depredador. Luego hicieron una separación de color roja donde la actriz se volvía completamente negra y la vegetación quedaba casi transparente. Al imprimirlo en alto contraste lograron un mate perfecto, un hueco visual exacto de la figura del depredador sobre el cual podían aplicar la distorsión óptica del camuflaje. Lo mejor era que los árboles y ramas del primer plano no se perdían. Podían reintegrarse fácilmente usando una placa adicional con control de movimiento. En pocas palabras, el experimento funcionó tan bien que convenció a Joel Silver y a los productores. Con eso decidido, solo faltaba algo especial: el diseño del depredador en sí. Silver optó finalmente por un traje práctico y descartó por completo el uso de miniaturas. En ese punto se contactó a Rick Baker, el legendario creador de Un hombre lobo americano en Londres, pero tuvo que rechazar el proyecto porque ya estaba ocupado trabajando en Harry y los Henderson. Entonces entró en escena Richard Edlund, fundador de Boss Film Corporation, quien aceptó el trabajo. Él se encargaría de no solo el diseño del traje, sino también de varios efectos especiales adicionales y de fabricar los aterradores cadáveres colgantes que aparecen en la película, con látex, sangre falsa y moldes sacados de actores y extras.
Y para completar los detalles más técnicos se contrató a DreamQuest Images para realizar una breve secuencia con control de movimiento que mostrará el descenso del depredador a la Tierra. Con todo encaminado, el equipo de Art Greenberg Associates comenzó a experimentar con la tecnología termográfica desde su base en Nueva York. Las primeras pruebas se realizaron usando placas filmadas en el Arboreto de Los Ángeles y su objetivo era claro, recrear lo que el depredador veía. Para poder lograrlo se aprovechó una idea simple pero brillante, que todo ser vivo irradia calor de manera diferente. Así que en vez de usar filtros o trucos ópticos convencionales, los técnicos capturaron la temperatura real de los actores y del entorno. De esa forma, las siluetas humanas se convertían en manchas de color que delataban su calor corporal, mientras que la jungla se veía más fría, casi muerta. El reto era mantener esa diferencia visible. Para esto, el equipo debía mantener el fondo a menos 32 grados Celsius, así que antes de filmar, rociaban con agua fría toda la vegetación para enfriar el entorno y obtener el contraste necesario. Imagina el calor sofocante de México y un equipo entero regando la selva solo para que la cámara térmica pudiera ver correctamente. Las tomas desde el punto de vista del depredador aparecen al principio de la película cuando el equipo de Dodge avanza por la selva buscando a sus compañeros. Pero había un problema adicional. En ese tiempo, las cámaras térmicas no eran aptas para poder tomar fotografías reales en tiempo real y ponerlos como un clip de película. Estas cámaras te daban resultados de baja calidad, así que tuvieron que solucionarlo de otra manera más ingeniosa. La configuración era una verdadera locura técnica. Una cámara Panavision normal con un espejo divisor de haz 70-30 y a su lado un escáner térmico de Inframetrix. Así, el 30% de la imagen pasaba directamente a la cámara del cine y el 70% se reflejaba hacia el escáner térmico, que convertía las diferencias de temperatura en una imagen de video. Luego esa imagen era digitalizada en niveles de gris y finalmente se le asignaban colores falsos, rojos, amarillos, verdes y naranjas según el color de cada cuerpo. El resultado era un mapa térmico único que después se transmitía nuevamente a la película con otra toma Panavision, todo sincronizado en tiempo real. El equipo filmó a 30 fotogramas por segundo, sincronizando el video térmico con la cámara de película para que ambas captaran exactamente el mismo momento. En un camión con aire acondicionado, porque no soportaban el calor, otro operador grababa el resultado final en una película nueva. Aunque visualmente era impactante, el público no entendía de inmediato qué estaba viendo. No quedaba claro que esa visión pertenecía a un ser vivo, a un cazador observando a los humanos. Así que los artistas tuvieron una idea genial: superponer en pantalla una imagen totemizada, con moduladores de sonido y ecos visuales, simulando que el depredador estaba percibiendo los pasos y las voces humanas como señales térmicas. Eso le dio sentido a todo. Por primera vez, el espectador podía sentir que alguien o algo lo observaba desde las sombras. Y así con esto, el 14 de abril de 1986 arrancó oficialmente el rodaje de Depredador en las selvas cercanas a Puerto Vallarta, México. Estaba planificado para durar unas 12 semanas, aunque la fecha no fue elegida al azar. Todo el calendario dependía de los compromisos previos de Arnold Schwarzenegger, que ya tenía pactado filmar The Running Man después de esta película. El elenco y el equipo se reunieron para empezar la fotografía principal, pero había un pequeño y preocupante detalle: el traje del Depredador aún no estaba listo, ni el original ni su versión de color rojo que se usaría para los efectos de camuflaje que debía llegar desde los talleres de Boss Film. Nunca fuiste muy listo. En este punto, Joel Hynek, supervisor de efectos visuales, viajó hasta el set para unirse al director John McTiernan y al director de fotografía Donald McAlpine, un australiano reconocido por películas como Breaker Morant y varios títulos de Paul Mazursky. Y Hynek tenía que asegurarse de que las condiciones de rodaje funcionaran para los efectos que iban a realizar más adelante, pero sin interferir con la fotografía naturalista que McAlpine quería mantener. Ese es un hábito muy desagradable. El 25 de mayo finalmente llegó al set el tan esperado traje de Depredador. Y bueno, digamos que la emoción no duró mucho. Apenas lo vieron, la reacción general fue: ¿esperamos tanto para esta vaina? A simple vista, la criatura imponía respeto. Medía casi 2 metros, con una especie de exoesqueleto que la hacía parecer una mezcla entre insecto y reptil gigante. Su cabeza recordaba la calavera de un toro, tenía mandíbulas enormes, ojos brillosos y unas cuchillas en los brazos
filos que se extendían como navajas de combate, pero el gran problema era otro: no se movía bien. A pesar de las advertencias del supervisor de efectos Richard Edlund, el director John McTiernan y el productor Joel Silver insistieron que el monstruo tuviera piernas alargadas y una tercera articulación para hacerlo más alienígena. El resultado fue que el actor dentro del traje prácticamente no podía caminar por sí solo. La única forma de moverlo era colgándolo con cables desde una grúa. Edlund advirtió que eso sería una pesadilla en medio de la selva mexicana. Los ensayos, la instalación del equipo y la coreografía de cada toma tomaría una eternidad. Pero claro, el diseño ya había sido aprobado porque la maqueta lucía espectacular, hasta que la vieron en acción. Ahí se dieron cuenta de que el monstruo en movimiento se veía más ridículo que aterrador. Y eso no era todo. El traje había sido hecho a medida para Jean-Claude Van Damme, quien iba a interpretar a Depredador. Tuvieron saltando como una rana a Jean-Claude por varias horas del día, quien estaba furioso por esas prácticas porque él nunca había imaginado que la experiencia iba a ser así. Él pensó que iba a mostrar su arte y no saltar como una rana, y por esa razón tanto el campeón de karate y el traje tuvieron que ser desechados. El resultado fue tan malo que muchos pensaron que la película estaba en problemas y que prácticamente se iba a cancelar. Encima, el traje rojo del Depredador, que servía para los efectos de camuflaje, también llegó con problemas. Joel Hynek, el encargado de efectos visuales, recordó que el color no era el rojo correcto, lo cual podía arruinar por completo las composiciones digitales. Si el rojo no era lo suficientemente saturado, no iban a poder extraer los mates correctamente. En una de las pruebas, el actor Shane Black, que también era parte del elenco, tuvo que ser arrastrado por el Depredador, pero como el traje aún no estaba listo para este tipo de tomas, se filmó por separado. A Shane lo arrastraban con una plataforma escondida bajo las hojas sin el monstruo, una solución simple pero muy inteligente, porque así podían obtener la acción limpia sin depender del traje, que en ese punto ya estaba en duda de si siquiera volvería a usarse. Y así el 2 de junio la producción se detuvo por completo. El traje no funcionaba, el Depredador no se veía bien y el equipo ya no sabía si la película iba a continuar. Aún así, los productores ordenaron que siguieran filmando las tomas térmicas, quizás con la esperanza de que algo pudiera rescatarse. Fue un momento muy extraño, recordaría Hynek. Había acusaciones por todos lados y nadie sabía de quién era la culpa. Durante semanas no sabían si iban a cancelar la película, pero al parecer a los productores les gustó cómo McTiernan estaba dirigiendo y cómo Don McAlpine filmaba, así que decidieron seguir adelante. Además, porque ya habían gastado suficiente dinero como para botar todo al tacho. Pero eso sí, BuzzFilm fue descartado del proyecto y el guión sufrió recortes presupuestarios. La película iba a continuar, pero necesitaban una criatura completamente nueva. Y fue ahí cuando los productores empezaron a buscar a un nuevo diseñador. Primero contactaron nuevamente a Rick Baker, luego a Robert Short Productions y a varios más, hasta que finalmente Stan Winston, a quien Arnie había recomendado, recién salido de su éxito con Alien, fue elegido para diseñar al monstruo desde cero. Durante los siguientes 6 meses, Winston y su equipo crearon una criatura totalmente distinta, más salvaje, más feroz y mucho más icónica, trabajando 24/7. Mantuvieron algunos conceptos originales, pero los elevaron con detalles que le dieron personalidad y realismo. La nueva cabeza tenía colmillos enormes que brotaban de sus mandíbulas, ojos hundidos y una boca llena de dientes afilados como los de un tiburón. La cabeza del Depredador se construyó como una pieza independiente y se crearon 3 para la película: una cabeza de héroe con articulación facial, una cabeza estática del doble y una cabeza completamente abierta por delante para usarla en las escenas donde el Depredador lleva su máscara. El rostro animatrónico de la cabeza del héroe estaba controlado por 9 servomotores que permitían el movimiento de la frente y las mandíbulas, además de un estrabismo de mejillas. Un servomotor externo adicional añadido posteriormente oculto en la mochila de la criatura para mover las mandíbulas inferiores que previamente no se abrían tan ampliamente como se pretendía. Kevin Peter Hall, actor que reemplazó a Van Damme, de 2.18 metros de altura, quien se encargaría de cargar el traje, escúchame bien, de más de 200 kilos, a quien le sacaron un molde para crear el traje, logró manipular la boca de la criatura con su propia mandíbula y usó lentes de contacto para complementar el efecto. Su cuerpo estaba cubierto por una red de pesca, dándole un aspecto tribal,
casi como un cazador ritual, y para enfatizar su lado tecnológico le añadieron tubos en el pecho simulando un sistema de respiración barométrico, un reloj con pantalla digital que funcionaba como detonador y un casco con víscera retráctil que complementaba el look, además de un cañón móvil en el hombro y brazos robóticos de metal. Todo encajó, la criatura ahora era una mezcla perfecta entre bestia y máquina, entre algo primitivo y algo inteligente. Incluso las líneas térmicas que veíamos en su visión podían explicarse como parte del visor de su casco. En otras palabras, el depredador finalmente había nacido. En febrero de 1987, después de meses de caos, rediseños y pruebas fallidas, el nuevo traje de depredador, creado por Stan Winston, finalmente estaba listo. El equipo regresó a México, esta vez a Palenque, una zona arqueológica rodeada de selva espesa, perfecta para el clímax de la película. Ahí se filmaría la legendaria batalla final entre el personaje de Arnold Schwarzenegger y la criatura alienígena, ahora interpretada por Kevin Peter Hall, el mismo gigante que había sido Harry en Harry y los Henderson. Arnold Schwarzenegger ya había terminado su compromiso con The Running Man, así que todo el peso de la filmación caía ahora sobre esta secuencia. Era el momento de redimir lo que había salido mal en Puerto Vallarta. Joel Hynek y su equipo regresaron con una nueva versión del traje rojo, totalmente articulado y pintado con un rojo floral intenso sobre tela expandex, pero esta vez se olvidaron de los cables, las luces rojas y los sistemas de control de movimiento que tanto habían complicado la primera parte del rodaje. El productor Joel Silver les había dicho fuerte y claro: no tenemos tiempo para configuraciones complicadas, encuentren una manera más rápida. Y la encontraron. Hynek inventó lo que llamó la repetición manual, un truco tan simple como brillante. Básicamente conectaron una cámara de video al visor de la cámara Panavision para grabar una referencia del movimiento del depredador rojo sobre el fondo real. El video registraba el desplazamiento, la duración de la toma y los puntos clave. Luego repetían exactamente el mismo movimiento pero sin la criatura, con una lente mucho más ancha. Así, en postproducción podían eliminar a la criatura dejando un fondo negro que se rellenaba con la segunda toma sin depender de computadoras o equipos pesados. Era una especie de control de movimiento artesanal, algo similar a lo que se hizo en El jinete sin cabeza de Tim Burton. Como la segunda toma se había grabado con una lente mucho más amplia, se podía percibir un vago perfil de la criatura. El resultado, pues los árboles de la segunda toma rellenaron la parte vacía y quedó simplemente fascinante. Para crear el icónico efecto de camuflaje del depredador, el equipo usó 3 métodos distintos de composición o mates, dependiendo de lo que la escena pedía. Cuando la criatura tenía que interactuar directamente con la jungla, por ejemplo, moverse entre ramas, hojas o agua, se usaba el famoso traje rojo en plena locación, pero si la toma requería acrobacias más extremas, esas se filmaban en un set de Hollywood con el mismo traje rojo, pero sobre un fondo de terciopelo negro. En cualquiera de los casos el proceso de composición era la misma. Para la escena donde el depredador se revela por primera vez, el equipo necesitó un proceso diferente, una pantalla azul retroiluminada grabada por la compañía Howard Anderson. Esa transición de camuflaje a traje completo fue todo un reto técnico para la época, ya que no solamente se filmaría en un fondo azul, sino también en el escenario real. Hay momentos donde, por ejemplo, cuando sale del agua o es impactado por algo, el efecto oscila entre camuflaje y traje real. Para esto tuvieron que realizar 3 grabaciones. Primero hicieron la filmación de fondo en México, después grabaron al actor con el traje rojo y finalmente al mismo actor ya con el traje real haciendo el mismo movimiento milimétricamente sin cambiar nada, lo que fue complicadísimo. Después creaban el efecto de camuflaje y lo combinaban con la toma del traje real usando la impresora óptica, pero para poder conseguir el efecto de desvanecimiento o aparición usaban la luz. Desde atrás de la imagen del camuflaje proyectaban luces fuertes y bajas. Cuando la luz estaba en el máximo brillo, lo que se mostraba era solo el camuflaje, pero cuando iban disminuyendo el brillo, todo se volvía más opaco y dejaba pasar la imagen del depredador ya con el traje. Es un poco complicado de entender, sin embargo es más o menos el proceso que se siguió, lo que fue bastante
bastante tedioso. Este trabajo artesanal permitió controlar este cambio hasta por sectores. Por ejemplo, podían atenuar la luz solo en un brazo o una pierna, haciendo que esas partes del depredador se revelaran antes que el resto. Un trabajo de precisión y paciencia que hoy en día sería completamente digital, pero que en 1987 se logró con pura fotografía, exposición y mucho ingenio. Locura total. Después del rodaje en Palenque, Joel Hynek y su equipo viajaron a Los Ángeles para poder filmar durante una semana escenas adicionales con un especialista usando el traje rojo, sincronizando los movimientos con tomas panorámicas del depredador saltando más de 15 metros. El especialista, que solía estar suspendido con cables, saltaba desde una plataforma imitando los movimientos del depredador. Kevin Peter Hall, quien interpretó al depredador en pantalla, también llegó a usar el traje rojo en algunas tomas, aunque en total fueron 3 los artistas que se metieron dentro del disfraz dependiendo del tipo de escena. El más ágil de todos era Brian Simpson, integrante del equipo de Stan Winston, quien además dominaba las acrobacias físicas que el papel requería. Pero el que peor se lo llevó fue Kevin. Como les mencioné antes, el traje era ultra pesado y el casco prácticamente no lo dejaba ver, lo que ocasionó un percance con Arnold. Durante la filmación de la pelea entre el depredador y el personaje de Schwarzenegger, Kevin golpeó accidentalmente al actor austriaco en la cara cuando solo debía darle una palmada leve. Pero eso no fue lo único que salió mal. Ese mismo día, Kevin sufrió un accidente con el arma que llevaba montada en el hombro. Al momento de disparar, las correas se rompieron y el mecanismo explotó en su rostro, rompiendo parte del tren de engranajes y dañando el traje. Y lo más increíble es que todo eso ocurrió en su primer día de rodaje. La reacción de Kevin ni se inmutó. Un auténtico crack, ídolo, máquina, una bestia. Además, el calor dentro del traje era insoportable y el actor no podía respirar bien, pero aún así siempre se mantuvo positivo y con una sonrisa a pesar de estar sufriendo. Un gigante de buen corazón que hizo un trabajo impecable, a quien John McTiernan le dio un breve papel en pantalla como recompensa. Sí, él es este piloto de helicóptero que se ve al final de la película. Pero tristemente y de forma inesperada para todos, el actor falleció 4 años después del estreno de esta cinta, debido a una neumonía provocada por el virus del VIH que contrajo en 1991 tras una transfusión de sangre. La enfermedad se desarrolló rápidamente y murió el 10 de abril de 1991 a la edad de solo 35 años. Tengan cuidado con las agujas, muchachos, porque estas cosas son bastante peligrosas. Y volviendo a las tomas, curiosamente había una secuencia inicial del depredador que nunca llegó a verse en la pantalla. En ella, la criatura aparecía como un espejismo con unos ojos amarillos brillantes, agazapada en lo alto de un árbol. Pero esa escena fue eliminada porque los productores pensaron que el efecto se parecía demasiado a Casper, el fantasma amistoso del que pronto ya hablaremos también. Sí, así como lo oyes. El primer Predator llegó a parecerse más a un dibujo animado que a un cazador intergaláctico. Y más adelante hay otro momento impresionante, cuando el depredador agarra la pierna de Hawkins y lo arrastra brutalmente hacia la selva. Esa escena se armó en 2 partes. Primero, filmaron la pierna del actor Shane Black en Puerto Vallarta y luego rodaron al depredador en Los Ángeles. Todo se unió ópticamente en Nueva York gracias al trabajo de Eugene Mammoth, que rotoposicionó las tomas para que pareciera solamente una. En esa ocasión, el traje del depredador se grabó sobre una pantalla azul. Se recortó la silueta y crearon 13 capas concéntricas para poder construir el efecto de camuflaje interno. El segundo corte del arrastre se hizo con una toma recuperada del rodaje en México. Conseguir que ambas imágenes encajaran a la perfección fue una locura técnica, especialmente porque estaban contra el tiempo. De hecho, la nueva versión del Depredador Rojo se filmó apenas 3 semanas antes del estreno de la película. Sí, solo 3 semanas antes. Después de la impresionante escena de la cascada realizada en varios lugares y donde este doble de riesgo realmente se lanzó desde lo alto lesionándose el tobillo, cuando el depredador emerge del agua, su camuflaje empieza a fallar. Y es que claro, el agua había provocado un cortocircuito en su armadura alienígena. De pronto, del cuerpo de la criatura empieza a salir rayos láser, chispas y descargas eléctricas como si estuviera colapsando por dentro. Ese efecto visual tan llamativo y que aún hoy se ve brutal
fue completamente animado a mano. El equipo quería que pareciera que toda esa tecnología alienígena se estaba descomponiendo, que la armadura del depredador estaba literalmente muriendo. Pero había un problema, ya no quedaba casi tiempo ni presupuesto. Los productores estaban tan justos de dinero que no podían pagar más horas extras, así que tenían que ingeniárselas para terminar esas chispas lo más rápido posible, y eran demasiado importantes para el guión. Ahí fue cuando entró en escena Donald Pointer, del departamento de animación de Greenbird. Él inventó un método bastante loco para acelerar el proceso. Convirtió el soporte de animación en una especie de ampliadora fotográfica. Básicamente imprimieron en blanco y negro cada fotograma de la secuencia, uno por uno, a un tamaño de unos 28 por 35 centímetros, y los procesaron todos con la misma densidad de luz. Después, esas imágenes fijas se repartieron entre varios animadores independientes, algunos trabajando desde sus casas y otros en las instalaciones de Greenbird. Cada uno debía dibujar manualmente las chispas y destellos eléctricos sobre los fotogramas, cuadro por cuadro, para al final recopilar todos esos dibujos y luego ponerlo en la impresora óptica y combinarlos con las tomas reales. Es la misma técnica usada para Volver al Futuro o Los Cazafantasmas, y es la misma técnica que usaron para poder mostrar los disparos del bicho espacial. Fue un trabajo titánico, pero lograron cumplir con el plazo, aunque con un toque de ironía cinematográfica. Muchas de esas chispas terminaron siendo eliminadas en la sala de edición porque tapaban demasiado el efecto de camuflaje del depredador. Ahora veamos una de las secuencias más intensas, cuando Dodge se queda solo, herido y cubierto de barro, enfrentando al depredador en ese puente de troncos. Él lanza una flecha explosiva y logra cegar momentáneamente al alienígena. El depredador responde disparando su cañón del hombro y toda la selva empieza a arder. Para esta toma, donde lo vemos cruzando el puente con el fuego detrás, el equipo tuvo que hacer algo bastante complicado. Filmaban con dos cámaras al mismo tiempo. Una mostraba toda la explosión y otra tenía un plano más cerrado. Después, grabaron al actor con el traje rojo caminando sobre el puente, pero con una luz pareja y controlada. Incluso tuvieron que ponerle a alguien delante para que no se cayera, porque el puente estaba realmente alto y él no veía tan bien porque estaba completamente tapado. De esa grabación sacaron solo el mate del depredador y lo unieron con las explosiones de fondo. Existían dos versiones de esa misma escena, una donde el camuflaje era más suave y difuso y otra donde se notaban claramente las líneas del cuerpo del depredador. Al final los productores se quedaron con la segunda toma porque se veía más impactante visualmente. Y bueno, todos sabemos que terminó siendo una de las tomas más memorables de toda la película. Y después, cuando llega el final, el depredador está mortalmente herido. Su camuflaje ya no funciona y al moverse va dejando rastros de una sangre brillante de color verde que se ve espectacular contra el entorno de la selva. Pero esa sangre originalmente iba a ser naranja. La idea era que el naranja contrastara con el verde de la jungla, y el equipo de Boss Film incluso llegó a desarrollar una sustancia que imitaba la sangre con ese tono. El problema vino cuando decidieron rodar las escenas de noche. La sangre naranja necesitaba muchísima luz para poder brillar y el director de fotografía se negó a arruinar la atmósfera oscura de la escena, así que tuvieron que improvisar. Hynek descubrió que podían usar el líquido de las clásicas barras luminosas, sí, esas que uno ve en los parques o conciertos, que en realidad se llama Cialumen. Si calentaban el fluido, su brillo aumentaba 2 o 3 pasos en el fotómetro, y cuanto más espeso era más brillante. El único detalle, el líquido era verde, pero no importaba. Lo mezclaron con un lodo arcilloso y con mucho lubricante sexual, y al agitarlo y verterlo sobre una piedra o el suelo, el efecto duraba bastante y se veía fenomenal. Al final decidieron mantener ese color verde brillante que todos conocemos. Lo más ingenioso fue que para que la sangre no dañara el traje del depredador, porque el líquido era algo corrosivo, Hynek creó un efecto óptico. Aplicaron una capa de metilcelulosa y colorante alimentario sobre el traje y usaron el parpadeo del fuego real del set como fuente de luz. ¿Se dan cuenta? Todo fue producto de creatividad y resolver los problemas que se iban presentando.
Y hablando de creatividad, hay varios efectos más aquí. Por ejemplo, el brazo de nuestro amigo Dillon. No, el depredador no le voló el brazo de veritas a este actor, sino que este brazo caído es un brazo animatrónico de látex hecho con el molde sacado del brazo del mismo actor. Animatrónico accionado por radio control que no dejaba de disparar. Y aquí el actor tenía escondido su brazo real por detrás de su espalda. Y por su parte, Bill Duke improvisó el afeitado que se ve en uno de los momentos tensos. El equipo se apresuró en el set para poder fabricar una maquinilla que expulsaba sangre. Básicamente tenía una pequeña bolsita de sangre conectada a una manguerita que se iba directo hasta el afeitador. Cuando el actor presionaba la bolsita de sangre, esta salía. Esto es similar a cuando este personaje se hace una herida en el pecho con el cuchillo. Y hablando de pechos, el golpe del pecho de Blaine, efectuado por el bicho espacial, se hizo con un dispositivo puesto debajo de su ropa. Y esta columna vertebral que el bicho saca con toda su rabia no es la del actor, sino la de un maniquí articulado. Efectos increíbles y detalles minuciosos que hicieron que la historia fluyera de manera precisa. Pero hablando de la historia, uno de los principales problemas narrativos que tuvo Depredador fue que nunca se llegó a establecer la presencia de la criatura desde el principio. Sí, la película arranca con una breve escena en el espacio donde esta nave en miniatura grabada en un fondo azul con control de movimiento se mueve rápidamente y un objeto en llamas cae hacia la Tierra. Esta secuencia fue supervisada por Michael Bigelow de Dream Quest Images y usó una pintura mate del planeta hecha por Robert Saifo. Pintura mate igual al que vemos en esta otra toma, donde lo real es el árbol y todo lo que está hacia arriba, y todo lo que está hacia abajo es una pintura. Esto vendió la ilusión de peligro, nos hace ver que los personajes cruzan por un palo puesto encima de un acantilado de cientos de metros. ¿Acaso ustedes lo habían notado? Esto se pone cada vez mejor. El resultado visual del espacio era bueno, pero no quedaba del todo claro qué estaba pasando. Simplemente veíamos una nave desviarse de su curso y sin mucho contexto. Y lo curioso es que el guión original sí tenía una introducción mucho más completa. Se había planeado mostrar la nave del depredador aterrizando directamente en la jungla, con varias tomas que iban a revelar su interior y explicar de forma visual cuál era su misión. En esa versión íbamos a entender que el depredador no era solo un monstruo que cayó del cielo, sino un cazador intergaláctico que llegaba a la Tierra por deporte para poder cazar humanos como trofeos. Dentro de su nave íbamos a ver una colección macabra, calaveras, pieles colgadas, restos de criaturas de otros planetas. Todo eso habría servido para construir su leyenda desde el minuto 1. Incluso se diseñó un concepto completo del interior de la nave, que al final de la película iba a explotar junto con el depredador. Pero los problemas de presupuesto cambiaron los planes. Esa introducción, que hubiera sido espectacular, se eliminó por completo. En su lugar se decidió abrir la historia directamente con el equipo de Arnold Schwarzenegger en la selva y cerrar la película con una explosión mucho más sencilla y con un poco de humor negro cuando Schaefer escapa del estallido justo a tiempo. Pero aún así, la película es exquisita. Todas las explosiones prácticas, los efectos, las actuaciones, las acrobacias testosterónicas y la edición más la increíble música de Alan Silvestri, quien venía del enorme éxito de Volver al Futuro, hizo que esta cinta se volviera icónica y que tras su estreno el 12 de junio de 1987 en Estados Unidos, terminara recaudando $98 millones a nivel mundial. A pesar de todos los recortes y escenas que se quedaron fuera, Depredador terminó recuperando casi sin querer esa atmósfera de las viejas películas de terror de los años 50, esas donde un grupo de personas quedaba atrapado en un entorno exótico, sofocante, sudando la gota gorda mientras algo invisible los acechaba. Era como volver a sentir la tensión de la criatura de la Laguna Negra o It, el terror del más allá. Sí, la historia tenía sus huecos y no todo tenía sentido, pero la compensaba con acción, suspenso y un monstruo que quedó grabado para siempre en la historia del cine. Y no es humano. Rayos. Para los productores, Depredador era simplemente una película de acción al estilo Arnold Schwarzenegger y no una historia de efectos especiales. Pero para los artistas de Greenberg Associates, que se encargaron de gran parte del trabajo visual, fue todo un reto. Durante la producción notaron la falta de elementos clave. No había guiones gráficos bien definidos, ni un desglose sólido de los efectos, ni una planificación clara. Les tocó resolver muchas cosas sobre la marcha, al puro ingenio, experimentación y nuevamente amor por lo que hacían.
Cierren mejor la palapa, por favor. Porque sí, cuando haces algo con amor, ganas y entusiasmo, generalmente las cosas suelen salir bien. Así que espero que esto, que también fue hecho con mucho amor, les haya gustado. Suscríbanse y si se saben otros datos curiosos más sobre esta película, coméntenlo aquí abajo. Cuídense mucho, tomen siempre buenas decisiones, que conmigo nos veremos en el próximo video. Así que, besitos donde lo quieran. Bye. Ella es mi princesa, solo ella es como todo lo bello de este universo y yo, un poeta simple, dedicándole este verso. Ella es mi princesa.